Cuando empezamos a planificar un viaje hacia cierto lugar, a cierto destino, una de las primeras cosas que buscamos es el camino que tenemos que recorrer. Siempre vemos los puntos a favor, los puntos en contra para realizar ese viaje y especialmente buscamos por ahí el camino más directo y más rápido que nos lleve a ese lugar que tanto anhelamos conocer y a disfrutar. En el camino hacia Dios o hacia encuentro especial con Dios, también los cristianos tenemos un camino a seguir, un camino directo y seguro que nos lleva al encuentro con nuestro Creador. En este programa, acompáñanos para descubrir juntos cuál es ese camino que nos lleva directo a los brazos de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñaste el camino y podemos reconocer hoy, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pedimos, Señor, que nos acompañe en este estudio y que seas tú, Señor, nuestro primer invitado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En algunas de las experiencias que he tenido de los tantos viajes que Dios me ha permitido hacer, siempre el camino de regreso a casa era el más importante para mí. Recuerdo que no me dormía y revisaba cartel por cartel, viendo la distancia cuanto más rápido pudiera llegar para encontrarme con mis seres queridos, con mis seres amados. De hecho, imagino que serán experiencias que vos tenés también cuando regresás de ciertos lugares al encuentro con la familia. Y me gusta pensar en esto de que también en la Biblia encontramos un camino seguro que nos lleva a vivir esas experiencias profundas y especiales con Dios, hoy espiritualmente, pero en algún momento soñamos con que sea literalmente ese encuentro que nos permita disfrutar de la eternidad. Hay un texto ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una afirmación importante acerca de una de las características de Jesús. Jesús como el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y la realidad de esto, queridos amigos, es que en Él, hablando de Jesús, estaba la vida. La esencia de la vida era parte de Jesús en relación a la humanidad, de hecho, y no solamente a lo que existe hoy, literal, puntual, desde la creación de este mundo y de la existencia en general, sino también pensando en esa vida eterna que hoy se nos ofrece. Sí, y qué interesante que vemos que Juan, que se dice que es el discípulo amado, ¿no? Él lo mira, describe a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y dice que el término vida aparece 36 veces en el libro de Juan. Entonces, ahí vemos el concepto que tenía Juan acerca de Jesús, ¿no? Que él sabía que Jesús era el camino en el cual él tenía que seguir y que si seguía ese camino, él iba a tener vida, no en este mundo solamente, sino vida después de este mundo, después de la muerte, ¿no? Así es, porque hubo, no sé si alguna vez te preguntaste, ¿por qué vino Jesús a esta tierra? Hablando de un mundo inundado por el pecado, donde la maldad ya hacía cosas sin límites, de hecho, desde que el hombre se dio al pecado. ¿Y por qué razón Jesús habrá venido a este mundo? Y pensando en esta idea de la vida, no solamente vino a traer una vida nueva existencial de momento a todas aquellas personas que se acercaran a Él, sino que iba más allá de esto. La visión de Cristo no solamente estaba centrada en el momento, en el ahora, sino en el más allá, que tiene que ver con este sentido de eternidad que nos ofrece. Uno de los puntos que podemos responder a esto, ¿para qué vino Jesús al mundo? Dice el texto de Juan capítulo 3, verso 14, 15, palabras como que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Isaías también haciendo referencia a esta venida de Cristo a este mundo, dice que Él asumió el castigo que nos correspondía
a fin de que pudiéramos recibir la vida que a Él le pertenecía, ¿sí? Y también Cristo vino a revelarnos al Padre. La realidad es que nadie ha visto a Dios, nadie ha visto al Padre, sino que a través de Jesús nosotros tenemos acceso al conocimiento del Padre, a hacernos no la imagen, sino a conocer el carácter verdadero de Dios, a conocerlo a través de Jesús. ¿Y por qué también ahí, Diego, podemos hablar de palabras de vida eterna? Una de las respuestas que Pedro le dio a Jesús también. Sí, tenemos que entender que siempre fue el plan de Dios darnos vida eterna. De hecho, en el momento de la creación, nosotros fuimos creados para vida eterna, no fuimos creados para morir. Lamentablemente, a través de nuestra desobediencia de Dios y seguir la voz del maligno, entró el pecado en este mundo y con el pecado entró la muerte. Entonces, a partir de ahí, el plan de Dios se fue modificando, fue teniendo otro objetivo, que ahí empezamos a descubrir nosotros el plan de salvación. El plan de salvación consistía en que el Hijo venía a este mundo para morir por los pecados de todo este mundo y Él, sin pecado, ¿no? Morir y demostrar a todo el universo y a todos los seres creados por Dios que se puede vivir bajo la ley de Dios sin pecar, ¿no? Sin desobedecerla. Entonces, a través de ahí nosotros hoy podemos hablar, por eso es que estamos hablando de vida eterna, de muerte y de resurrección. Entonces, ahí la expresión de vida eterna aparece 17 veces en el Evangelio de Juan. A mí me gustan esos datos porque son sumamente importantes para dar el concepto de la importancia de la vida eterna que Dios quiere darnos a nosotros hoy, ¿no? Uh-huh. De hecho, la respuesta que, en el contexto de la respuesta de Pedro, lo vimos en algunos programas anteriores, después de la alimentación de la multitud en el monte, Jesús puede percibir la reacción de que esta multitud esperaba otra cosa de Jesús. Y ahí Jesús utiliza la oportunidad, recordando, para transmitirles que Él era el pan de vida, que venía a traer vida eterna. Y la multitud, no contenta con eso que Jesús les predicaba o les daba a conocer, decidieron retirarse. Y ahí Jesús también apuntó a la libertad, que es la misma que tenés vos y que tenemos nosotros, de elegir si queremos seguirlo a Él o seguir a la multitud con sus ideas y pensamientos y formas religiosas que quieren obtener cosas de Dios, ¿no? Y ahí Pedro le contesta: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y me hace pensar mucho en esto porque ¿cuántas veces corremos buscando este sentido de eternidad? De hecho, incluso cuando estamos enfermos, cuando nuestra vida está en riesgo de muerte o cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos, a refugiarnos en distintas personas o distintas cosas, cuando el refugio más importante para preservar nuestra vida, quizás no solo hablando de lo físico actual, sino mirando hacia la eternidad, es Jesús, porque en Él están las palabras de vida eterna. De hecho, Él es la palabra de vida eterna. En Jesús está el cumplimiento de toda la palabra y en Jesús también está este sentido de eternidad. Ahora la pregunta es, ¿qué pasos debemos tener en cuenta a la hora de pensar en aceptar o recibir esta palabra de vida eterna, en ser parte de este pueblo o de este grupo de personas que esperamos no solamente dar testimonios, como hablamos en las lecciones anteriores, sino también en esta preparación para la eternidad? Sí, hay dos pasos que menciona esta lección que son importantes. Que el primero es sumamente importante, que es el inicio, es recibirlo. Al recibir a Jesús, nosotros estamos tomando la decisión de abrir las puertas de nuestra mente para que Él more en nosotros y que nosotros, a través de que podamos tenerlo a Jesús en nuestra mente, poder tomar buenas decisiones, ¿no? Por eso es sumamente importante el paso de recibir a Jesús. Muchas veces a lo largo de la vida hay muchas personas que no quieren recibir a Jesús en su corazón y nosotros, gracias a Dios, podemos hoy recibirlo, y es la idea de que
de que los amigos que nos están mirando puedan recibir a Jesús en el corazón. Y después sería el segundo paso de convertirlos, ¿no? De nada sirve recibir, reconocer y creer que Jesús es Dios y que Dios está aquí conmigo y yo sé que Él existe, si no damos el siguiente paso, que es convertirnos. La conversión proviene por el hecho de recibir a Jesús y que Jesús actúe en la vida del ser humano. Y ahí empieza una conversión, una nueva vida que da testimonio de Jesús a todas las otras personas, ¿no? Ujú. Hablabas de algo muy importante, Diego, un punto que no tenemos que descuidar, es que muchas personas rechazan esta fuente de vida, ¿sí? Lo que hablábamos recién, se refugian o nos refugiamos por ahí en tantas otras alternativas que nos ofrece este mundo y descuidamos la propia o primera alternativa o la primera fuente que tenemos de vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de que Jesús es la luz del mundo y que esa luz existe y nosotros hoy podemos contemplar eso a través de la existencia de Cristo, pero aún así, teniendo esas evidencias, rechazamos las verdades que Dios establece en su palabra, ¿no? Como hemos visto en distintas partes, no solamente de lo que hemos hablado nosotros, sino de lo que resalta la palabra de Dios, Jesús fue rechazado en distintos lugares. Las personas, en vez de permitir que Jesús haga una obra milagrosa de sanidad, de fortalecimiento, de cuidado especial para cada uno de nosotros, elegimos por ahí rechazar a Jesús, ¿no? Y la experiencia, por ejemplo, que se ve ahí en el libro de Números, cuando fueron enviados los espías a Canaán, ¿no?, para traer el informe, sabiendo que ya estaba escrito que iba a ser conquistado y que tenían que ir a conquistar directamente. Volvieron estos dos espías y 10 traían un informe, podemos pensar falso, que iba como contradiciendo lo que Dios ya había establecido que iba a pasar. Y fue valorable el informe de otros 2 espías, hablando de Josué y de Caleb, que fundamentaban lo que ya Dios había establecido por fe en la palabra de Dios para avanzar y hacer la conquista que tenían que hacer, ¿no? Esto de rechazar la fuente de vida tiene que ver mucho con el rechazo a la palabra de Dios. No sé si te has puesto a pensar, querido amigo, cuántas veces Dios te ha hablado a través de su palabra, cuántas veces Él ha dado respuestas a tus preguntas, soluciones a tus problemas, salud a tu enfermedad, ánimo a tus momentos de flaqueza, y aún así tomamos la decisión de rechazar la palabra de Dios. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, automáticamente estamos rechazando a Cristo, que es la fuente de vida eterna que llega a nuestra vida. Hay condenación para esto, tristemente. Las decisiones tienen consecuencias. Si aceptamos la palabra de Dios y abrazamos las verdades escritas ahí, vida eterna hay para nosotros. Pero cuando rechazamos, nos estamos exponiendo a la condenación como consecuencia del rechazo de la palabra de Dios. Sí, es interesante que el que cree no está condenado. Dios aclara eso, Dios nos dice que el que cree no está condenado. Todo lo contrario, el que cree y el que recibe y el que acepta la fuente de la vida, que es Cristo Jesús, ya tiene la salvación. Pero el que no cree, a consecuencia de su incredulidad, no es que Dios no quiera recibirlo en la vida eterna en el cielo, sino que es de las personas por ahí afanadas por los quehaceres de este mundo, por las masas y por las cosas cotidianas de la vida, rechazan a Jesús y bueno, lamentablemente, como bien decía Darío, hay una condenación para eso, que es la que no quiere Jesús para ninguno, porque Dios dijo que Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es fundamental creer, recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones, creer, aceptarlo, obedecerlo, y por consecuencia vamos a poder recibir la vida eterna que tiene preparada para nosotros. Exactamente. Por eso, querido amigo, nunca olvides de dedicar un tiempo especial a encontrarte con Dios a través del estudio de su palabra. Allí tenés las evidencias que necesitas
para poder creer, para fundamentar tu fe. No hay palabras de hombres, no hay principios establecidos por hombres en normas religiosas que te puedan acercar más a esa experiencia especial con Dios que el estudio profundo de su palabra, en donde te lleva a encontrarte con Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. La única forma que tenemos de llegar al Padre es a través de Él. Que el Señor te bendiga.